Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de la cortina de humo y hoy tenemos con nosotros a Juan Manuel Cepeda, un hombre experto en la historia del movimiento nacional sindicalista, de la Falange, de todo lo que significa ese movimiento en su momento juvenil que fue absorbido por el régimen del generalísimo Franco y que hoy en día sigue existiendo, pues igual que hace 80 o 90 años, a base de viejos recuerdos de algunos y nuevas incorporaciones de jóvenes. Y lo hemos traído hoy a nuestro programa porque Juan Manuel Cepeda nos va a hablar de una fecha muy importante, una fecha de la que recientemente algún historiador y algún periodista han hablado acerca de esos muchachos de 15, 16, 18 años que no tenían edad para votar, pero que estaban en la calle luchando por el bien de España. Y aquello cuajó un 17 de julio. No sabemos exactamente cómo, pero me da la impresión de que Juan Manuel nos va a ayudar a comprender lo que pasó antes, durante y después de ese 17 de julio en que se hizo el alzamiento nacional. Y bueno, vamos a darle las buenas noches a nuestro invitado. Buenas noches. Buenas noches, José. Como siempre, aquí en la misma trinchera nos encontramos. Pues en esta trinchera en la que nos encontramos, yo te voy a pedir que nos aclares situaciones, porque la gente desconoce realmente qué se coció en esas fechas, en ese mes de julio del que ahora estamos, y quién fue quien lo coció. Pues es ni más ni menos que un gran trabajo de historia, el conocer y el averiguar y el desmitificar, tanto por un lado como por otro, ese mito que se hizo sobre todo de José Antonio, encarnando en José Antonio el levantamiento de la Falange, si colaboró con el alzamiento o no colaboró. Como muy bien dices, hace muy poco, por ejemplo, Esperanza Aguirre, yo la he oído diciendo, pero ¿cómo dice la izquierda que José Antonio tuvo algo que ver en el alzamiento si estaba preso en la cárcel de Alicante? Pues es una tontería tan grande como decir ahora que porque estemos aquí no sabemos lo que está pasando a la vuelta de la esquina. Pero efectivamente existen dos mitos. Existe un mito que coloca a José Antonio prácticamente como cabeza visible, cabeza principal, caudillo de ese alzamiento de una parte de España contra la otra parte de España, de media España contra la otra media, y luego existe otro que es falso, y luego existe otro mito que todo lo contrario, lo que viene a decir es que José Antonio no sabía absolutamente nada del levantamiento militar, que en ningún caso lo apoya y que le pilla en la cárcel, pues como le pilló una noticia, como le podía haber pillado la noticia de la corrida de toros que había en la plaza de Alicante dos días antes. Otro mito que también es absolutamente falso. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que lo que tenemos que hacer y lo que tenían que haber hecho no yo ni tú, que somos dos humildes buscadores de historias de la Falange, sino todos esos grandes historiadores que han cobrado, que han ganado millones con sus libros, que luego al final han sido mentira, pues se tenían que haber preocupado de estudiar la verdad de lo que pasó. Y la verdad de lo que pasa ese 17 o 18 de julio hay que buscarla mucho antes. Hay una verdad incontestable, que la Falange se suma con sumo agrado al alzamiento político-militar del 17 o 18 de julio. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que efectivamente podemos llamarlo golpe de Estado. ¿Fue un golpe de Estado? Sí, fue un golpe de Estado. ¿Podemos llamarlo alzamiento? Sí, fue una parte del ejército y una parte de partidos y milicias que podemos considerar de derechas o nacionales se alzaron contra un régimen que era el régimen republicano del Frente Popular. Alzamiento, deliberación, levantamiento militar, golpe de Estado, da igual. La realidad es que fíjate cómo estaba la situación político-social en España en aquel momento, en que media España tiene que levantarse porque la otra media España la quiere aniquilar. Es así de claro. Media España, que era la media España ubicada en la izquierda más radical y en la menos radical, ubicada en el anarquismo, ubicada en los partidos independentistas, fueran de derechas o de izquierdas,
como ocurre ahora, querían acabar con la otra media España. Pero querían acabar con la otra media España incluso no por motivos puramente ideológicos, eran motivos incluso religiosos. Fíjate, mataban a la gente por ir a misa, mataban a los pobres curas, a las pobres monjitas, a los pobres sacerdotes, a los pobres monjes. O sea, es decir, era una guerra de odio. La guerra que nace desgraciadamente el 17 de julio es una guerra de odio. Y por eso te decía que tenemos que atrasarnos en el tiempo y ver cómo tanto José Antonio como líder máximo de la Falange va creando ese ambiente proclive a un alzamiento militar. Y fíjate que nos tenemos que ir como mínimo a junio del 35, es decir, más de un año antes. ¿Qué es lo que ocurre en el mes de junio del 35? Y fíjate, también, recordemos, en junio del 35 no gobernaba España un gobierno del Frente Popular, un gobierno social comunista, independentista, no, gobernaba un gobierno de derechas. Estaba el Partido Radical, Lerroux, había ganado las elecciones la CEDA, pero la CEDA no se atreve a dar el paso de formar gobierno porque la izquierda le dice que bajo ningún concepto les va a dejar formar gobierno. El gobierno se lo dejan a Alejandro Lerroux al Partido Radical, pero evidentemente la mayoría parlamentaria era de la CEDA. La CEDA lo que podía ser era el Partido Popular de ahora. Y en junio del 35, José Antonio, en uno de sus grandes factores, en uno de sus grandes valores, que era la interpretación política de lo que iba sucediendo, José Antonio era un gran analista político. No era un gran intelectual ni un gran hacedor de filosofías políticas, como se nos ha querido vender, especialmente durante el franquismo. José Antonio analiza lo que puede pasar en España, y José Antonio se ha dado cuenta lo que él llama la invasión de los bárbaros. ¿Qué es la invasión de los bárbaros? Ni más ni menos que la llegada del comunismo al poder. José Antonio ya ha visto que en la Revolución de Octubre del 34, medio año antes, se ha sublevado toda la izquierda con armas. O sea, se la llama revolución, que también podemos llamar golpe de Estado, alzamiento o levantamiento de toda la izquierda y los partidos separatistas armadas contra el gobierno legítimo de la República, que evidentemente era un gobierno de derechas. José Antonio ha visto lo que ha pasado, porque históricamente nuestros oyentes podrán decir, es que sí, claro, solo fue en Asturias, es mentira. La Revolución de Octubre es en toda España. Lo que pasa es que donde más fuerza tenían, porque son donde se unen los anarquistas, comunistas y socialistas, es en Asturias. Pero fíjate lo que pasa en Cataluña. En Cataluña llegan a proclamar la independencia del Estat català. En Andalucía se sublevan igualmente con las armas en las manos. Lo que pasa es que se logra parar en Madrid, en todas las capitales de España, se logra parar al principio por el ejército, menos en Asturias, donde el levantamiento de toda la masa obrera de la cuenca minera es al principio incontestable, hasta el punto que tienen que mandar a la legión. O sea, hay una mini guerra civil, es una preguerra civil lo que ocurre en Asturias en el 34. Pues bien, José Antonio se da cuenta de que con eso no se ha acabado esa invasión de los bárbaros que él llamaba, ese peligro de un gobierno comunista en España, ese peligro de la revolución soviética trasladada a España. Y ya en el 35, cuando él se percata de que la derecha española no va a poder hacer frente a esa revolución comunista, cita a toda su junta de mando en la famosa reunión del Parador de Gredos. Y ahí cita, se ha dicho irrealmente, solo era la junta política, no, ahí cita a sus consejeros nacionales más allegados, a la junta política de Falange, que supuestamente era la que asesoraba a José Antonio, digo supuestamente porque era, de alguna manera, José Antonio se dejaba asesorar lo justo, para que nos entendamos. Porque realmente él era un líder. Era un líder, era una milicia con un líder, que sí, tenía una junta consultiva a la cual yo creo que consultó 2 veces en su vida y luego precisamente hablaremos porque una de las consultas fue, si no la más importante, tenemos que alzarnos contra el gobierno, y fíjate, luego contaremos el resultado de esa consulta. Bien, y llama a su junta de mando, fíjate hasta qué punto en esa reunión está el conde de Montarco, cuando el conde de Montarco, que era amigo personal de José Antonio y posiblemente uno de los financiadores económicos de Falange, ni era miembro de la Junta Política, ni era consejero nacional, o sea, era, pues sí, un dirigente, entre comillas, extraoficial, pero con peso dentro del partido. Los cita en ese mes de junio del 35
Y allí lo que les explica, entre las piedras, porque duermen todos en el Parador Nacional de Gredos, pero luego se reúnen en el campo, y entre las piedras sentados en el suelo lo que les explica es, les da su análisis de lo que puede pasar en España y lo que les dice es que él está convencido de que hay que alzarse en armas contra la República. No habla contra el Frente Popular, que él todavía no sabe que 6 meses después, en las elecciones de febrero del 36, va a ganar el Frente Popular. Él habla ya de alzarse contra la República, precisamente cuando la República estaba gobernada por un gobierno de derechas. Y entiende que hay que alzarse en armas para evitar lo que luego pasa, la llegada del Frente Popular. Él lo que quiere es dar un golpe de Estado. Y les llega a decir que cuenta con el apoyo de un general de mucho prestigio, que aunque no dice el nombre, luego todos sabemos que es el general Sanjurjo, con 10.000 fusiles. 10.000 fusiles se refleja a armas, no habla de 10.000 fusiles como 10.000 soldados, no, se refleja que les van a entregar 10.000 fusiles, armas largas, porque la falange hasta entonces el que más tenía era una pistolilla o 2 pistolas, no tenían armas largas, ni no las tienen hasta que empieza la guerra. Y además, fíjate, la poca confianza que tenía José Antonio en esa posible aventura, que dice, y empezaremos desde Fuentes de Oñoro, que es un pueblo que hace frontera con Portugal. Pensando, claro, a la primera que hagamos, nos cruzamos la raya y que vengan a buscarnos a Portugal. Bien. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya desde entonces, desde ese momento, José Antonio está decidido y es consciente de que en España va a haber un problema muy gordo. Que él, y luego entraremos en su momento, él nunca quiso una guerra civil para España. Él sí quería lo que él llamaba una intervención quirúrgica, que es ni más ni menos que un golpe de Estado. Un golpe de Estado corto que puede durar... Exacto, 3, 4 días, no, ni semanas, y luego explicaremos por qué él pensaba que iba a ser más corto. Entre otras cosas, no olvidemos que estamos hablando de Europa de los años 30, donde Mussolini había llegado al poder... Y era un hombre de prestigio. Y era de mucho prestigio con la marcha sobre Roma, que no dejaba de ser un golpe de Estado. Hitler había llegado al poder mediante unas elecciones, pero luego aniquilando a toda la oposición izquierdista, que no dejaba de ser un golpe de Estado constitucional. El Partido Comunista en Rusia, ni te cuento cómo llega al Estado, a conquistar el Estado. Es decir, en aquellos y más en la historia de España, donde estábamos acostumbrados en el siglo XIX y a principios del XX, en que cada 10 o 15 años había un golpe de Estado. Y no había más, eran los militares, incluso entraban con caballos en las Cortes españolas, ¿no? Bueno, pues José Antonio entra en esa deriva y él sabe que para parar, ¿qué es lo que él quiere? Él entiende que España puede acabar su destino y puede acabar de ser nación si llega al poder lo que entonces es el comunismo soviético, con sus aliados socialistas. José Antonio sabe perfectamente que el gran Partido Socialista Español está dividido en 2 tendencias, una tendencia absolutamente prosoviética encabezada por Largo Caballero y otra tendencia un poco más moderada encabezada por Indalecio Prieto, con el cual también, ya de paso, rompamos ese otro mito de que eran muy amigos. José Antonio, sí es verdad que... podría tener una buena relación. Tenían buena relación, yo creo que más que nada por educación. Sí es verdad que Indalecio Prieto era un gran parlamentario, era un gran político, José Antonio tenía una gran estima, pero de ahí a que Indalecio Prieto luego le intenta salvar la vida. Entonces eso es mentira. Indalecio Prieto está demostrado que cuando llega el acuse de recibo de que si le fusilamos o no, dice como que lo firman todos y no hay más, porque José Antonio era, como ya explicamos en otros programas, era pieza de caza mayor. José Antonio no iba a salvar la vida bajo ningún concepto, pero no adelantemos acontecimientos. Si a todo eso le unimos, y también, claro, la Falange en 1935, justo poco después de que haya expulsado a toda la marasma monárquica derechista que había en Falange, después de que expulsado o escindido Ramiro Ledesma con los pocos que se fueron, José Antonio, la Falange en el 35 eran 4 y el del tambor, pero contaos, 4 y el del tambor. Y es justo en ese momento cuando precisamente yo entiendo que esa es la verdadera Falange, la del año 35.
La del año 35 y principios del 36. ¿Por qué? Porque es cuando domina el SEU, cuando el partido lo controla la juventud universitaria, gente que conoce y sabe perfectamente lo que quiere José Antonio, cuando se ha quitado la rémora de toda, insisto, toda esa parte derechista, amigos del padre de Don Miguel, que estaban pensando que José Antonio iba a ser un nuevo dictador, cuando se ha quitado la rémora de todos sus amigos personales, que la mayoría de ellos, tipo Ansaldo, Doctor Groizar, eran todos monárquicos recalcitrantes que lo único que querían eran antirrepublicanos. Les daba igual izquierdas o derechas. Lo que eran antirrepublicanos, eran monárquicos y querían otra vez que la monarquía viniera a España. Bueno, pues cuando se produce esa situación, José Antonio sí tiene un as en la manga, que es que tiene a la Falange como un solo hombre detrás de él. Porque ya ha cogido la fidelidad de los suyos. ¿Quién son los suyos? Los que tú has dicho al empezar. Los chavales de 14, 15 y 16 años que están en el SEU de bachillerato, los bachilleres, los chavales de 17, 18, 19, 20 años que están en las carreras universitarias, los universitarios españoles, es cuando se potencia ese sindicalismo universitario y es cuando, también haciendo un poquito de transgresión, cuando en enero del 36 el SEU es el principal sindicato universitario en toda España. El SEU paraliza la Universidad Española. Y la paraliza no por motivos académicos, la paraliza por motivos políticos, en contra de las políticas independentistas en Cataluña de la Universidad Catalana, del ministro de Universidades. Y el SEU manda la huelga y paraliza en una huelga general toda la Universidad Española, hasta el punto de que el ministro de Universidades, que creo que no se llamaba así, se llamaba de Instrucción Pública, el ministro de Instrucción Pública le cita a Alejandro Salazar como jefe nacional del SEU, le cita en el ministerio y le pide por favor que pare la huelga. Y Alejandro Salazar, después de negociar con el ministro, paran la huelga y dan la orden de ir todas las clases. Lo que también no vamos a ocultar es que el sindicato falangista fue apoyado por los estudiantes católicos y por los estudiantes tradicionalistas, pero los que llevaron el empuje final, los que llevaban el empuje de todo tipo, el costo en presos y el costo en sangre, fueron los estudiantes falangistas. Y insisto que llegaron, ese es el gran éxito de la Falange, históricamente es ese, que se llegó a controlar la Universidad Española. Pero bien, José Antonio ya tiene el control de la Falange, ya no tiene dentro tíos que le quieren quitar del asiento, no tiene tíos que quieren disputarle la jefatura nacional, y sobre todo lo que no tiene ya es derechistas que lo único que quieren es golpear a la República porque quieren que vuelva el rey. Y en ese momento José Antonio, aunque tiene una Falange muy frágil, pero sí tiene una Falange muy compacta. Y tiene una Falange que ya empieza a saber, ya lo ha sabido desde el principio, lo que es morir y matar. Y tiene chavales de 18 o 20 años que ya no discuten órdenes. Recordemos que, por ejemplo, la llamada Falange de la Sangre de Ansaldo y de Groizar, pues le iban a José Antonio y le decían, vamos a hacer un atentado, vamos a volar la casa del pueblo. Claro, José Antonio decía, vosotros estáis chalaos. Y llegaron a tenerlo preparado con 200 kilos de dinamita en la Casa del Pueblo, que si mal no recuerdo estaba en la calle Piamonte, en el centro de Madrid. Querían volar todo un edificio. Quisieron matar a Largo Caballero. Y le van a José Antonio y le dicen, oye, que sabemos que va todos los días a ver a su mujer que está enferma en tal hospital y tenemos 2 médicos que son de los nuestros, que le esperamos con 2 batas y no sale de allí. Y José Antonio se niega taxativamente porque una cosa era la vindicta, una cosa era la represalia por un hecho sangriento contra la Falange y otra cosa era llegar a esos límites, ¿no? Bueno, pues José Antonio eso ya lo tiene controlado. Pero entiende que la izquierda va a volver al poder, va a tomar el poder, y no va a tomar el poder precisamente la izquierda moderada, sino que va a ser la parte izquierdista más radical del Partido Socialista, apoyada por toda la UGT, que no olvidemos que en aquel entonces la UGT tenía 2 millones de militantes en España, la CNT tenía un poco más, 2,5 millones, y los militantes obreros de la UGT eran mucho más radicales que el votante o el militante socialista del Partido Socialista. Hay una gran diferencia con lo que pasa actualmente, ¿no? No, claro, el radicalismo izquierdista del socialismo español era la UGT. Y además la postura suya, y perdona que te corte, era vamos a acabar, y lo de acabar es literal,
con nuestros enemigos políticos. Evidentemente, vamos a aniquilarlos. Y Largo Caballero... Es la muerte. Sí, no, ellos además lo decían sin ningún pudor. Es decir, el ala más moderada tenían dos periódicos, cada uno tiraba de su periódico. Incluso, fíjate, y eso es verdad, Indalecio Prieto en unas declaraciones en México en los años 50 llega a agradecer a Falange y dice que él, saliendo un día del local, gracias a unos falangistas, se libra de que le maten unos socialistas. Él llega a decir, Prieto, que gracias... Y Prieto llevaba de escolta ni más ni menos a lo que se llamaba la motorizada. La escolta de Indalecio Prieto eran unos tíos que iban en motos, que se llamaba la motorizada, que eran más de 100, hay fotos, iban todos de uniforme, con grandes guayabas de cuero, con cascos, tal. Esos eran la escolta de Indalecio Prieto. Y utilizaba más esa escolta para evitar atentados de los suyos que para evitar atentados de la Falange. Y repito, llega a reconocer que gracias a unos falangistas que pasaban por allí no le mataron los propios suyos. Bueno, pues se ponen en marcha. Obvia decir que desde que llega la República de España, desde el propio 31, ya las fuerzas monárquicas no se quedan mirando y diciendo, ¡ay, qué bien, qué gusto! No, montan sus partidos. La CEDA es un partido que puede representar parte de un sentimiento monárquico, con la diferencia es que la CEDA era posibilista, es decir, la CEDA sí entendía que volverían o que querrían resucitar en la monarquía, pero por cauces constitucionales. En cambio había los monárquicos recalcitrantes, en Renovación Española, por no hablar del Requeté, evidentemente, que entendían que querían la vuelta de la monarquía, la vuelta de la tradición, pero por cualquier medio. Y por supuesto no estaban de acuerdo en la vía política democrática que abría la Constitución republicana. ¿Eso qué significa? Que ya desde el día 1 del 31 ya empiezan a conspirar contra la República. Claro que empiezan a conspirar contra la República. Y empiezan a conspirar además partidos que tienen mucho dinero, cosa que le faltaba a la Falange. Fíjate hasta qué punto... Falange era republicana, o sea que tampoco querría una vuelta... ¿Falange era republicana? ¡Bah! No hay, fíjate, no era monárquica. ¿Era antimonárquica? Sí. José Antonio, las únicas declaraciones que da en ese sentido es cuando dice que a él le gustaría el monárquico, pero de la monarquía de los reyes católicos. Posiblemente y no posiblemente, estoy seguro, porque José Antonio no perdona al rey lo que hace con su padre. Lo biológico. Claro, y más que un sentimiento, ese sentimiento antimonárquico de José Antonio, más que un sentimiento enraizado en la política o en la convicción personal o en la convicción filosófica, es en la convicción de tú has dejado a mi padre morirse en París como un perro y no quiero saber nada de vosotros. Fíjate que ese discurso lo traduce después, porque José Antonio junto con Pilar es de los últimos que van a despedir a la reina. Hay una foto en el Escorial, van a despedir tipo de la camarilla, ¿no? O sea, la van a despedir cuando se van para Cartagena, si mal no recuerdo, ¿no? Para salir de España. Bueno, pues José Antonio no perdona. La Falange republicana, yo creo que nunca, en aquel momento... Pero no de esa república. No, claro. A José Antonio le tenía sin cuidado la forma de Estado. Él sabía perfectamente lo que quería. Y igual que dice, yo hubiera sido monárquico de los Reyes Católicos, nunca dijo yo voy a ser republicano de tal tipo de república, de una república presidencialista. Ya la sabía en el mundo occidental. Pero es un tema que no le preocupa. Y no le preocupa hasta el punto de que nunca llega a una conclusión clara, o por lo menos patente y pública, donde dice la Falange es republicana. No. Tampoco dice la Falange es monárquica, no. Pero sí dice que la monarquía está gloriosamente fenecida. Con eso ya por lo menos sabemos que lo que no era monárquico. Fíjate, me atrevo a decir, ¿cuál sería la aristocracia? La aristocracia entendida como se entendía en Grecia, el gobierno de los mejores. No como después se malentendió o se ha venido entendiendo hasta la actualidad, ¿no? Pero bien, ¿y qué ocurre? Que a finales del 35, en ese periodo, durante el 35 es cuando José Antonio consolida su poder y consolida una Falange como una milicia fuerte. Y consolida la ideología dentro de un orden, esa ideología primigenia que empieza a parir en ese partido. Y ahí vemos dos mítines que son fundamentales, que es el de mayo del 35 en el Cine Madrid y el que se llama el mitin de la Revolución Española, fíjate.
y el mitin de noviembre del 35, también en el Cine Madrid, que es la clausura del segundo Consejo Nacional. Y te digo, son fundamentales esos dos mítines porque en esos dos ya avisa, sobre todo en el segundo, que te dice, ojo, la invasión de los bárbaros. Pero ya avisa, ya está diciendo, y por eso te digo que ya marca las líneas de lo que para mí es la falange de verdad. Ni siquiera la anterior, ni siquiera la primera falange del Teatro de la Comedia, donde el propio José Antonio dice bueno, la mira con curiosidad esos inicios, pero realmente eran unos inicios pueriles. Fíjate, lo dice un año y medio después, no lo dice 20 años, ¿no? Y ahí sí consolida lo que va a ser la falange y luego consolida esa falange como milicia. No consolida un partido al uso para tomar el poder por las vías democráticas. José Antonio sabía que era imposible, entre otras cosas, porque en aquel entonces para votar había que tener, si mal no recuerdo, 23 años. Y él sabía que el 95% de la militancia falangista no cumplía ni 18. O sea, ni aunque hubiera sido ahora con la mayoría de 18, no hubiera sacado ni un voto. Y lo cual, ¿qué significa? Es evidente. José Antonio entiende que llegará al poder, pero si llega al poder va a ser por un golpe de mano, va a ser por un golpe audaz. Él, en un principio, intenta que esa intervención quirúrgica, que esa toma del poder, realizarla solo con las fuerzas bajo su mando, que son la falange. Pero José Antonio no es tonto. Y José Antonio es consciente de que la falange, por mucho que ahora se haya consolidado políticamente, por mucho que ya estén ya acostumbrados a la lucha callejera con las izquierdas, la falange no llega. No llega. Nosotros hemos hecho cálculos bastante estimativos de la realidad militante de la falange. Y yo te puedo decir que antes de febrero del 36, si la falange tenía 8 o 10 mil militantes en toda España, tenía muchos. Que de febrero del 36 hasta el 18 de julio, es decir, desde que ganan las izquierdas las elecciones, que es cuando viene lo que yo llamo la primavera trágica española, desde febrero del 36 hasta el 18 de julio, como mucho, con trasvases de jóvenes de partidos de derechas, con trasvases de jóvenes monárquicos que no ven en sus partidos la suficiente fuerza para enfrentarse a las izquierdas en las calles, aun admitiendo que una parte de las JAP, de las Juventudes de Acción Popular, las juventudes de la CEDA, las juventudes del que ahora llamaríamos Partido Popular, algunas han pasado a falange, pero no se han pasado, claro, es que lo del pase a falange yo he leído, es que 30.000 tíos de las JAP se pasaron a falange, es mentira. Si la falange en febrero del 36 tuviera 10.000 y se nos hubieran pasado 30.000, más otros 5.000 de por ahí, José Antonio con 50.000 tíos asomando da el golpe de Estado él solo. Lo que pasa es que es mentira. ¿Qué es lo que pasó? Que 30.000 tíos de las JAP, y las JAP tenían más de 150.000 militantes jóvenes. 30.000 tíos de alguna... 150.000 claro, estaban que... nada, porque era un partido de derecha, ¿no? whatsappeaban entonces, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que hacen es, de alguna manera, rebelarse contra su jefatura, rebelarse contra las políticas de Gil Robles, pero no aceptan, no dicen, entramos en bloque en Madrid, somos 2.500 que hemos entrado en bloque en falange y hemos montado 25 centurias. No. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a colaborar con los que eran universitarios, empiezan a colaborar en la universidad con los del SEU, pero colaborar lo justito. Claro, cuando había tiros, todos esos salían corriendo. Entonces, de alguna manera los apoyan. Es verdad que empieza a fluir un poco más de dinero. La derecha, como siempre, esa derecha débil, esa derecha que solo lucha por sus privilegios de clase, cuando ven que vienen las izquierdas, que le van a quitar todo, empiezan a saltar algo de dinerillo a la falange para que compren pistolas. Es verdad. Y esa es la realidad. Entonces, José Antonio, ¿qué se encuentra? Se encuentra con que, sobre todo, a partir de febrero del 36, dentro del ejército empiezan ya a moverse, pero empiezan a moverse ya en plan serio. Y empiezan a realizarse dos movimientos. Un movimiento encabezado por militares de la UME, la Unión Militar Española, que era una especie de sindicato o asociación clandestina que estaba controlado en una cúpula por tres militares. Estaba Rodríguez Tarduche, Barba y un valenciano, dos de los cuales uno era falangista, el otro con simpatía falangista, y el otro, bueno, pues eran anticomunistas, para que nos entendemos. Y esos empiezan a aglutinar sobre todo a oficiales jóvenes, alféreces, tenientes, hasta capitanes. Gente que, sin ser falangista, porque no está de acuerdo ni con la reforma agraria, no olvidemos, el ejército de entonces
Era un ejército muy clasista, salvo la parte africanista del ejército, que esos eran otros para darlos de comer. Sí, porque había 3 ejércitos. Sí, bueno, efectivamente, y todo eso lo conocen muy bien. Pero el militar español era muy clasista y normalmente de derechas y monárquico. Pero sí hay una parte de esos jóvenes oficiales recién salidos que se están dando cuenta que los únicos que están defendiendo a España en las calles, en confrontación a tiros y a golpes con las izquierdas, son los falangistas. Y empiezan a caerles bien, lo que no significa que se hagan todos falangistas. Y empiezan a caerles bien y empiezan a entrar en contacto con esa organización clandestina que es la UME. Tampoco olvidemos, las izquierdas tenían otra, que era la UNRWA, la Unión Militar Republicana de Acción, igual que las derechas tenían dentro del ejército esa asociación clandestina, la izquierda tenía igual. Y ahí tenía capitanes, tenientes, teniente Castillo, todos que eran los que después instruían a las milicias socialistas y comunistas. Eran instructores militares de esos chavales de las juventudes socialistas, de esos obreros de la UGT, que claro, les daban una pistola, pues pasaba como con los chavales de Falange, no sabían cómo se disparaba. Igual que la Falange tenía instructores del ejército simpatizantes de Falange, en la izquierda pasaba lo mismo. Bien, pues José Antonio se encuentra que por un lado empieza a cocerse un movimiento que controla o medio controle la UME, y luego empieza a cocerse por fuera otro movimiento que ya es más de derechas de toda la vida. Es decir, el ejército tradicional español, donde empiezan a entrar los africanistas. José Antonio tiene conocimiento de eso porque Yagüe, que entonces es coronel, teniente coronel, sí, Yagüe es de los pocos militares que se declara falangista y que luego se declara antes y después de la guerra, y Yagüe es el que informa. Y ahí es donde está, evidentemente, si quieres de alguna manera, el cogollo, la potencia de ese futuro levantamiento militar, está en ellos. Están con generales, está la legión, están los regulares, están tiradores de Indy, los cuerpos de élite y acostumbrados a la guerra que entonces existían en España. No son los soldados de reemplazo que estaban en los cuarteles. José Antonio se da cuenta de esa situación y empieza y dice, aquí tenemos que meter la cabeza como sea. Y en la UME lo tiene más fácil porque la dirección de la UME es parte falangista y parte simpatizante, pero sobre todo él donde ve donde él piensa que puede salir de allí esa contrarrevolución soviética, es en ese movimiento de generales donde al final asume el control técnico Mola, donde Franco no se une hasta el último día a última hora. Franco no se une hasta que no ve la cosa muy Claro, no, hasta que, y con dinerito fuera por si pasaba algo, y su familia. Y ahí empiezan a moverse. A la vez, y fíjate, es curiosa, cuando gana el Frente Popular las elecciones, José Antonio, que se podría pensar al revés, lo que pide es a la Falange que sea más combativa, que combata más en las calles a las izquierdas. No, José Antonio se da cuenta que precisamente eso sería, si entran en esa controversia, sería uno de los fines de la Falange. Y en contra de eso lo que manda es una circular, órdenes circular, diciendo que no se acepte ninguna provocación que venga de la izquierda. E incluso dice a los camaradas que no lleven símbolos visibles por las calles. Ya entonces se llevaba mucho el yugo y las flechas en la solapa. Bueno, pues les dice que se quiten cualquier símbolo visible que se les pueda identificar de falangistas por las calles, porque José Antonio lo que no quiere es dar pábulo a la izquierda que acaba de controlar el poder, que acaba de sacar a miles de presos de las cárceles, que ya están tomando las instituciones, que están tomando la policía, que están tomando la Guardia de Asalto. Lo que no quiere es darles motivos para que destrocen a la Falange. Bueno, pues a pesar de eso, la izquierda desde ese momento se declara beligerante contra la Falange. Es increíble. El ministro del Interior de Gobernación, en unas declaraciones públicas, dice que el gobierno se declara beligerante contra la Falange. Y es cuando empieza toda la maniobra político-judicial para acabar con José Antonio y para acabar con la Falange. Cuando recordemos, elecciones el 16 de febrero, el 14 de marzo, es decir, menos de un mes desde que han ganado, ya está José Antonio en la cárcel, ya no vuelve a salir hasta que lo fusilan. Porque el Frente Popular, la izquierda española, sabe perfectamente que su gran enemigo
en principio, no el enemigo teórico en las elecciones, porque la izquierda sabía o querían que ya no iba a haber más elecciones. Sí, Largo Caballero lo dice bien claro. Una república soviética. Claro, lo dice bien claro. No queremos, no nos basta con la república burguesa que hay en España, vamos a la república soviética y ellos ya cuentan con que ya no va a haber más elecciones, con lo cual les da igual el atacar a la CEDA o no, porque la CEDA, como ya no va a haber más elecciones, no va a haber más votos. Y saben que quien pueden enfrentarse y que con los que se están enfrentando y se pueden enfrentar con ellos de la manera que a ellos les gustaba, es con la Falange. Y van a por la Falange. ¿Qué hacen? ¿Cómo consiguen en un principio intentar acabar con la Falange? Se inventan lo que podía haber pasado ahora. Declaran el estado de alarma, como lo que tuvimos en España con el COVID, donde se permitía incluso detenciones por la cara, para que nos entendamos. Lo que se llamaba detención gubernativa. Llegaba la policía, te detenía y te metía en la cárcel, no en la comisaría. Y te decían, ¿de qué delito se me acusa? No, estos eran detenciones preventivas, porque usted es fascista. Oiga, es que yo, sí, ya. Y estabas en la cárcel hasta que un juez decretaba tu libertad o no la decretaba. Bien, José Antonio empieza, obviamente, cuando ve cómo le vienen, y fíjate que ve cómo los vienen porque lo sufre en su propia carne. 14 de marzo detenido y le empiezan a encadenar un proceso sobre otro. José Antonio, si bien es verdad que algo de parte de culpa tiene en que no salir de la cárcel, pues yo lo entiendo. José Antonio era un tío muy echado para adelante, ¿eh? José Antonio era un tío que precisamente no tenía nervios de acero. Ya hablaremos en otro programa posterior de el verdadero José Antonio. Ese José Antonio que se liaba a puñetazos dentro de las Cortes Españolas. Eso lo ha hecho solo José Antonio, ¿eh? Y en las Cortes Españolas hubo peligrosos comunistas y peligrosos socialistas. Y hay fotos en las Cortes Españolas que se puso un día la policía, empezaron a sacar pistolas y hicieron en la puerta una montaña de pistolas. Pero tío bragao, tío echado para adelante, tío con dos cojones, para que nos entendamos, como José Antonio no había. Y José Antonio pues cae en una trampa. Uno de los juicios que le condenan por tenencia ilícita de armas, cuando José Antonio es consciente de que le han metido 2 pistolas en su casa, porque estaba demostrado, es que era una biblioteca, su biblioteca llena de polvo, todos los libros llenos de polvo y 2 pistolas que no tienen una mota de polvo encima. Y además es que lo reconoce incluso en la diligencia judicial, uno de los policías dice, joder, qué raro, coño, si esto está lleno de polvo ya. Bueno, y José Antonio cuando le condenan, que saben que es una condena injusta, pues el tío se cabrea. Y en uno de lo que le llamaban sus ataques de cóleras bíblicas, se quita la toga, insulta a los jueces, los dice, sinvergüenzas, vendrá la Guardia Civil a deteneros. Claro, ¿eso qué le trae? 2 juicios más. Entonces, un juicio sobre otro, un juicio sobre otro, al final no sale de la cárcel. Pero a pesar de que no sale de la cárcel, él ya está viendo lo que viene. Porque es que ya no es que viene, es que ya está. Y él, a pesar de estar en un principio en la cárcel Modelo de Madrid desde el 14 de marzo hasta el 5 de junio, que tenía un control absoluto sobre la Falange, para que te hagas una idea, José Antonio recibía por las mañanas en la cárcel Modelo del orden de más de 100 visitas todos los días. Esas 100 visitas eran desde amigos personales, desde la familia, desde enlaces de Falange de toda España que venían. José Antonio, vengo de parte de Servet, de Murcia. ¿Qué órdenes tienes para la Falange murciana? Y tenía plena libertad, la única diferencia es que despachaba tras una reja, pero todo lo demás tenía plena libertad de acción y de movimiento. Es verdad que no es lo mismo un José Antonio libre con capacidad de moverse por España que un José Antonio dentro de la cárcel, pero controlaba el partido y controlaba la política. Y en ese control empiezan a tener contactos ya desde antes con todos los movimientos militares que se están cociendo y que están moviéndose por España a los efectos de levantarse en armas contra la República. Llega el mes de junio y cuando a José Antonio, en un alarde, unos dijeron que era para salvarle la vida, es política ficción. ¿Qué hubiera pasado si José Antonio se hubiera quedado en la cárcel de Madrid y no lo hubieran matado en Alicante? Pues que lo hubieran matado el 22 de agosto en la gran matanza del 22 de agosto, donde matan a Julio y a su hermano. Pues es posible. Y en vez de fusilarle el 20 de noviembre tras un juicio farsa, pues lo hubieran fusilado igual en el patio de la cárcel del Modelo de Madrid, sin juicio y sin nada. ¿Qué hubiera ganado? 2 meses de vida. Es política ficción. Pero da igual. Lo llevan para Alicante. Y ahí José Antonio se da cuenta que ya no es lo mismo. A pesar de que en Alicante, hasta el mismo día del levantamiento, hasta el 18 de julio, tiene incluso más visitas que en Madrid,
incluso más, ¿eh? Se llegó a conseguir el estadillo de las visitas y dijeron que desde el 5 de junio hasta el 17 de julio, es decir, un mes y medio, tiene miles de visitas, miles. Y insisto, y José Antonio, las visitas, qué duda cabe, sí, yo tengo constancia de 3 camaradas de la sección femenina de Valencia que iban a verle y le llevaban un décimo de lotería a ver si tocaba, pero la mayoría de esas visitas era gente soy de la primera línea de Yecla, jefe, ¿qué órdenes hay? Soy de la primera línea de Valencia. Ahí ya no, ahí ya luego lo de prensa y propaganda ya se quedó a un lado. No olvidemos que la Falange se declara ilegal por el gobierno, a pesar de que José Antonio gana los juicios y el Tribunal Supremo dicta una sentencia en junio, 4 días después de que le manden para Alicante, diciendo que la Falange es un partido absolutamente legal. A pesar de eso, el gobierno del Frente Popular se pasa esa sentencia por el arco del triunfo y lo siguen teniendo todos en las cárceles. En la cárcel del Modelo de Madrid, después de que llevan a José Antonio, está calculado que había más de 1.500 falangistas presos, no solo de Madrid, sino de todas las provincias. Es decir, lo que el gobierno quería de alguna manera al principio es tener concentrados a todos los presos falangistas en Madrid, de toda España. Y luego se da cuenta que eso es peligroso y los empieza a mandar a cárceles a cada uno a distribuirlos. ¿Qué ocurre cuando llega José Antonio a Alicante? Que ahí dice, uy, yo ya no estoy en Madrid, que es donde se cuece todo el pescado. Y ahí, cuando se va allí, deja en Madrid una especie de triunvirato, y a José Antonio no le gustaban los triunviratos. Una especie de triunvirato junta de mando donde están, compuesto por Manuel Edilla, por su hermano Fernando, que ni siquiera era militante de Falange, pero era en el que confiaba José Antonio por encima de todos, y por Manuel Mateo, que era el jefe de los sindicatos falangistas, que era un antiguo comunista, pero era un luchador, era lo que José Antonio quería, un tío que se había bragado en el Partido Comunista y que sabía qué es lo que pasaba en esas situaciones. Y les hace un encargo, les dice, José Antonio, por supuesto, sigue en contacto con la cúpula de las dos vertientes que van a dar el golpe, o que quieren dar el golpe, o que todavía no sabe si dar el golpe, pero ya se están preparando para un posible golpe, y los manda tanto a Edilla, a su hermano a Manuel Mateo, sobre todo a ella, le nombra una especie de inspector general. Le dice Manolo, porque José Antonio confiaba mucho en Edilla. Edilla era un hombre de acción maravilloso, era un organizador acojonante, era un tío que le demuestra que él solo maneja toda la Falange de Santander y llega a hacer de los camaradas de Santander una de las falanges más valiosas y más valerosas de España. Y José Antonio confiaba mucho en Edilla. Y le dice, Manolo, cógete un coche y con la poco dinero que hay, te pasas por toda España y dentro de un mes quiero que vengas a verme, me des cuenta cuál es la situación real. José Antonio quería saber cuál era la situación real de la Falange. Claro, cuando Edilla va a verle en julio, creo que es el día antes de que maten al teniente Castillo, el 10 o el 11 de julio, y le da el parte, yo creo que al pobre José Antonio le dio un infarto. Porque de ella le empieza a contar que, por ejemplo, el jefe territorial de la Falange extremeña ha desertado, pero no es que haya desertado, eso lo tengo yo, es que su baja en la Falange la publica en el mayor periódico de tirada local extremeña, donde dice, yo... y vamos a decir su nombre, José Luna Menéndez, como jefe territorial de Falange, comunico que dejo de ser militante falangista y dejo la jefatura Falange. Lo publica en un anuncio para que digan, no vengáis a por mí. Claro, ¿por qué? Porque, como hemos dicho antes, lo que yo llamo la primavera trágica, ahí el ser falangista era el jugarte la vida todos los días. Ya no era la Falange del 35, la del 34, la del 33, que hubo muertos, claro, pero ya no. A partir de febrero del 36... el ser falangista en los pueblos, en las ciudades, no era un peligro, era el ir diciendo, pégame un tiro. Al igual, y también hay que reconocer, que a partir de febrero del 36, la Falange hasta ese entonces había utilizado la táctica de acción-reacción, me matas uno mío, yo mato uno tuyo. La mayoría de los atentados de la Falange son como represalias o como contestaciones a un atentado previo de la izquierda, pero a partir de febrero del 36 eso se acaba. La Falange sabe que tiene que empezar a matar. Y tiene que empezar a matar porque es que si no, es que lo ve. Es que empiezan a verse que en febrero, marzo, abril del 36, cuando antes caía un muerto, 2 muertos cada mes, sí, empiezan a haber 10 o 20. Claro, y ya dicen, esto no.
Muchos dicen, no, es que claro, como José Antonio estaba en Alicante no se enteraba. Claro, José Antonio sabía perfectamente que la falange ahí ya se pone en pie de guerra. Y lo sabía porque lo ordena él. O sea, José Antonio sabe que se va a una confrontación civil. Que él piensa que para evitar eso hay que dar un golpe de Estado. Que es en lo que él está. Pero él sabe perfectamente que en las calles, en las universidades, en las fábricas, en los campos de España, la falange ya está luchando. Está luchando, muriendo y matando. Bien. Llega cuando sobre todo llega Alicante. Y ahí ya en los planes de alzamiento están ya muy desarrollados. Ya Mola, claro, eso no lo sabían los españoles, ahora ya lo sabemos. Mola ya ha cogido, ya como director, el director del golpe, ya ha asumido incluso y ha aglutinado dentro a ese grupo que había de la UME, es decir, ya solo hay un movimiento militar que es el que está diseñando, y Mola, ahora lo sabemos, con sus famosas directrices numeradas, explicadas una por una, que son órdenes, lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y de qué manera se va a hacer. Y ahí es cuando José Antonio ya empieza a negociar directamente. Ya es él el que negocia directamente con Mola, con una diferencia, que como no se pueden ver personalmente, porque José Antonio está en la cárcel, manda enlaces. Y en esos enlaces está Edilla, en esos enlaces está Rafael Garcerán, un abogado del despacho de José Antonio, en esos enlaces está el conde de Mayalde, que era diputado de la CEDA, pero que prácticamente ya sabía, José Final, ya sabía pasar la falange. ¿Te acuerdas? Lo hablamos una vez, que dentro de la CEDA Serrano Suñer y un grupo, conde de Mayalde, que habían hecho como una minoría que era prácticamente diputados falangistas, aunque todavía estaban las Cortes abiertas, pero eran diputados de esa minoría, 8 o 10, que eran que lo que estaban era en las Cortes españolas defendiendo la política falangista y sobre todo defendiendo que sacaran a José Antonio de la cárcel y defendiendo las proclamas de José Antonio. Eran una minoría que insisto, aunque eran de la CEDA, ya prácticamente estaban levantando la bandera de la falange. José Antonio entra en contacto y sobre todo con Mola. Y en ese contacto con Mola empieza a haber problemas, esos problemas que ya los hemos conocido. Que si los requetés le ponen la pega de que hay que alzarse con la bandera roja igualdad. Que Mola, que era republicano, le dice que eso es una tontería porque echará para atrás mucha gente. José Antonio también aprieta. Y José Antonio, claro, empieza a poner condiciones que yo entiendo ahora que Mola diría. Son condiciones absolutamente impensables, porque tú no puedes decir que de tus fuerzas militares que se van a levantar de falange, 1/3 la pones al mando del ejército y 2/3 van a su bola con mandos falangistas, bajo guiones falangistas y bajo tu mando. Claro, el ejército dice... Más gente, José Antonio, que sois... ¿Cuántos sois ya? ¿10.000? ¿12.000? Esto ya no me puedes pedir tanto. Pero José Antonio se aprovecha porque sabe que es la única cabeza dirigente política que tiene capacidad para pedirlo y para hacerlo. Cuando al final, y te estamos hablando de finales de junio, cuando el requeté todavía, el Falcón pone pegas, hay otros que quieren, si quieren, porque Falcón hacía como José Antonio. Yo quiero mi tajada política. Lógico. Entonces hay pegas, José Antonio incluso le llega a mandar un mensaje a Mola diciendo: recuerdo que mi padre siempre me decía que las revoluciones se pierden o se ganan por 1 minuto, ni 1 minuto más ni 1 minuto menos. Y le llega a decir, si en tal fecha, que era una fecha, creo que era el 12 de julio, si mal no recuerdo, no se levanta el ejército, me levanto yo solo con la falange. José Antonio a todo esto... Claro, ya se está dando cuenta que está en una cárcel que ha quedado en zona roja, bueno, que todavía no ha quedado, pero donde hay un gran predominio del Frente Popular. José Antonio sabe que él tiene que salir de la cárcel porque se quiere poner al frente de sus camisas azules. Y José Antonio sabe que en ese momento él no puede estar en la cárcel, porque cuando haya un golpe de Estado, el fruto político, que es lo importante, él quiere recogerlo. Y él sabe que está Calvo Sotelo también para recogerlo antes de que lo maten, sabe que Falconde con el requeté, sabe que la CEDA, Gil Robles antes de tirarse para Portugal también anda por allí a ver qué se cuece. Y ahí hay problemas. Y por supuesto, lo que José Antonio sabe, que el cabeza militar de ese alzamiento va a ser Sanjurjo, que era en el único militar en el que confiaba y en el único militar que tenía bastante amistad con él. José Antonio y Sanjurjo eran amigos. No vamos a repetir ahora la enemistad pública y notoria que tenía José Antonio con Franco, que ya lo hablaremos. Ya lo hemos hablado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? José Antonio el 24 de junio dicta una famosa circular a todos sus jefes territoriales y provinciales. Una circular en la que él ya sabe que, a pesar de estar en la cárcel y tener controlado más o menos a la falange, que en muchas partes de España
no la Falange, hay algunos dirigentes locales de Falange que están ya pactando con las derechas sin su consentimiento. Lo sabe, por ejemplo, Federico Servet, que es un héroe de la Falange murciana, un héroe que luego lo demuestra. Un abogado murciano que seguía a José Antonio, vamos, fíjate que se escapa de la cárcel de Murcia y en vez de irse con sus camaradas a Barcelona, que les tenían preparado un vuelo para luego irse a Mallorca, él dice, no, yo me voy a ver a José Antonio que necesito que me dé órdenes directas. Y un tío que se escapa de la cárcel, se viene a Madrid, cuando llega a Madrid, vengo a ver a José Antonio y dice, si ya no está aquí, que está en Alicante, se va a Alicante. O sea, es increíble. Bueno, pues ese Federico Servet, posiblemente, no te digo mal influenciado, pero porque estaba en todo el mundo en un estado de preguerra, sin consentimiento de José Antonio empieza a negociar con las derechas. José Antonio se entera y le destituye, deja de provincial. Y luego va él y le pide perdón y le vuelve a nombrar. Ese documento existe todavía. Bueno, pues José Antonio es consciente de que parte de sus jefaturas locales que no tiene controlada del todo, están ya pactando con ese movimiento insurreccional. Y dicta una circular el 24 de junio, la famosa, donde dice, niega tajantemente ningún contacto, dice que si luego toman el poder, al final serán los fantoches con tal, que hay gente que le ha querido introducir o traducir esa circular como, no doy mi apoyo al golpe militar. No, lo que está diciendo José Antonio es, no quiero que nadie pacte porque aquí el único que pacto soy yo. No quiero que haya ningún contacto, y además lo dice él, con lo único bueno que hay en el ejército. Y él sabe que el que está pactando es él. Hasta el punto de que da un ultimátum a Mola. Y Mola le acepta parte de sus consideraciones, y el 29 de junio, 5 días solo después, da una segunda circular, donde ya explica, la Falange nos unimos al movimiento militar, donde dice que de cada fuerza miliciana de Falange, 1/3 se pondrá a la orden directa del militar, 2/3 a las órdenes de sus mandos naturales, que combatirán bajo las banderas de Falange. Es decir, ya él es consciente y dice, sin lugar a dudas, que se va a levantar con la Falange. Pero es que más aún, porque luego hay, y con esto yo creo que nos da para otro programa, pero vamos a dar una pequeña matización. Adelanta 2 minutos. Adelantamos 2 minutos. 2 minutos. Porque luego hay el juicio, el famoso juicio de José Antonio. Y claro, José Antonio en el juicio dice que no tiene nada que ver con el alzamiento. Claro, no es tonto. No se está jugando la vida. Y él no solo dice que no sabe nada del alzamiento, sino que llega a echar la culpa a los militares que se han alzado de que él está en la cárcel. Y lo que dice ahora Juan Manuel Cepeda no se lo inventa. Hay un libro que se llama Frente a Frente, que es un libro basado en las actas taquigráficas del juicio de José Antonio, que está a la venta, ahora es difícil de conseguir, pero es muy fácil. Y José Antonio, en el juicio de Alicante, por supuesto, se pone en contra del alzamiento, él es cuando se da cuenta, entre otras cosas, que ya no es un golpe de Estado, que ya hay una guerra civil. Y José Antonio no quería bajo ningún concepto una guerra civil entre españoles. Y es cuando José Antonio coge y presenta al gobierno de la República su proyecto de amnistía para parar la guerra, de amnistía, etcétera, etcétera. Ya tampoco el gobierno del Frente Popular, la República, quiere ningún tipo de acuerdos y desgraciadamente llegamos a una guerra de 3 años. Pero fíjate si José Antonio es noble, que en su testamento explica, él se da cuenta y dice, mis últimas palabras van a ser las de mi defensa en un juicio donde pongo a parir a mis propios camaradas, donde digo que estarán no sabiamente conducidos, tal, incluso en la última entrevista del periodista Jay Allen, el americano, que le dice, bueno, usted no sabe usted cómo que dice que está en contra del golpe del militar, no sabe que sus muchachos están luchando al lado de los moros contra la República. Y es cuando dice, la ardorosa ingenuidad de la Falange, estos chavales yo estoy seguro que no están contentos. Y José Antonio se da cuenta, él no puede, bajo ningún concepto, sabiendo que le van a fusilar a los 2 días, que sus últimas declaraciones públicas sean en contra de lo que está haciendo la Falange, que es apoyar el levantamiento militar. Y es cuando en el testamento lo explica y lo aclara. Y dice, para que no haya ningún tipo de duda, puede haber algún malentendido. No hay malentendidos algunas. José Antonio, como jefe nacional de la Falange, ordena a la Falange que se una al levantamiento contra el Frente Popular de la República. Entre otras cosas, porque José Antonio era consciente que aunque él hubiera dicho que no, la Falange se hubiera unido. Y ya un último matiz que hemos hablado antes.
La Junta Consultiva, la Junta Política. Fíjate, si es verdad, José Antonio esa orden la da con muchas dudas. Fíjate si había dudas, que José Antonio antes de dar la orden consulta y pide una consulta a la Junta Política, que la mayoría están presos en la cárcel Modelo de Madrid. Y le dice, ¿nos conviene apoyar un golpe de Estado contra la República? Y eso también está escrito. Y de todos los miembros de la Junta Política, donde están Julio Ruiz de Alda, Santiago, casi todos están presos en Madrid. La mitad dice que hay que apoyarla y la otra mitad dice que no. ¿Y sabes quién es el que encabeza la parte de la Junta Política que dice que con el ejército a ningún lado? Julio Ruiz de Alda. Curiosamente. Curiosamente, que era militar y sabía cómo se la gastaban los militares. Pues fíjate, conclusión final. José Antonio apoyó el golpe de Estado, alzamiento nacional, levantamiento militar del 17 y 18 de julio. Sí. ¿Lo hizo plenamente convencido? No. ¿Tuvo sus dudas? Sí, y muchas. ¿José Antonio pensaba que eso iba a dar origen a una guerra civil? No. Si José Antonio hubiera sido consciente de que eso era el origen de una guerra civil, ten por supuesto que no lo hubiera apoyado. ¿José Antonio quería un golpe de Estado? Sí. ¿José Antonio quería lo que él llamaba una intervención quirúrgica que iba a durar 2, 3, 4, 5 días? Sí. ¿La Falange apoyó el levantamiento del 18 de julio? Sí. Lo hizo y además de muy buena gana. Bueno, pues hasta aquí llega porque no tenemos más tiempo. Amigos, esto no se queda aquí, continuará.